Feliz lunes, feliz semana. Pues una vez más, un lunes a las 6:30 aproximadamente aparezco por este medio para compartir inteligencia emocional con todos vosotros. Un lunes lluvioso aquí en Canet, lleva unos días que parece que no tenemos nada más que lluvia, lluvia, lluvia. Ayer hizo un muy buen día, precioso, pero nada, ha sido un paréntesis que hoy volvemos al agua. Esta agua es muy bienvenida porque nos garantiza por un lado la limpieza tanto del aire como de los suelos aquí en Canet y además pues garantiza que los pantanos se llenen porque en las montañas está lloviendo muchísimo, ¿verdad? Por lo tanto, es una manera, a mi modo de ver, muy, como muy gratificante de empezar la semana. ¿Cómo te sientes contigo mismo? Es la primera pregunta que yo me hago muchos días al levantarme para tomar conciencia de dónde estoy, ¿verdad? Dónde está mi centro y si estoy yo en mi centro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy quiero hablar de la única manera. Y lo hago en interrogante para que todo el mundo pueda darse su propia respuesta. Y yo lo que voy a hacer es exponer lo que hay, la realidad, ¿verdad? Porque percibo a demasiadas personas aún y las estadísticas lo están confirmando, que mucha gente sabe que un acompañamiento le va muy bien, pero muy pocas lo piden. Y ahí interviene, bueno, pues lo que voy a explicar. ¿Por qué es la única manera? Porque es el crecimiento personal la única manera de alcanzar la paz interior. Esa paz interior es la que nos llenará de plenitud por la satisfacción de sostener nuestra propia paz interior a través de nuestro diálogo interno, a través de la mejora de nuestras creencias, a través del cambio de muchas de las creencias, a través de sanar o superar las heridas de infancia y finalmente esa plenitud nos da la oportunidad de momentos en que hay felicidad, pero la felicidad, os repito, siempre es efímera, no podemos sostener siempre la felicidad, es como una emoción, sube y baja, pero sí que hay esos momentos, esos instantes, esos días, esas situaciones que nos ofrecen felicidad, desde ahí, desde esa plenitud la podemos abrazar, ¿verdad? La podemos reconocer, la podemos sentir. ¿Qué ocurre con el ser humano? Bueno, el ser humano ocurre que de los 0 a 6 años aproximadamente, en cualquier momento de ese periodo, está muy estudiado ya, pues adquirimos heridas de infancia que tienen que ver con nuestros progenitores, con nuestros padres, con nuestro entorno inmediato, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, si los tenemos. Y quiere decir que bien por imitación, es decir, imitamos lo que vemos, tiene que ver con el ejemplo que nos ofrecen, bien por lealtad, porque tenemos la creencia de que eso que es el núcleo duro nuestro en aquel momento, sean progenitores o sean padres, abuelos y familia de sangre o no, pero que debemos ser leales a eso, y bien por rebeldía, por desobediencia, adquirimos esas heridas de infancia, que sabemos hoy que son 5 y que están solapadas, es decir, todos las hemos tenido todas, pero en diferentes grados. Por ejemplo, para mí es más relevante la de rechazo que la de abandono, por ejemplo, y a cada uno de nosotros cualquiera, pero o sea, en diferentes grados, y los tenemos todos, pero cualquiera puede ser predominante. Pero es importante que sepamos que está la herida de abandono, que está la de rechazo, que está la de humillación, que está la de injusticia y que está la de traición. Yo digo que solapadas porque fíjate, la de abandono que la hemos sufrido todos, porque es una percepción nuestra entre estos 0 y 6 años que somos profundamente frágiles, de que no nos dan suficiente amor, que no tenemos suficiente atención. Y eso, en algunos casos, desde luego que puede ser una mirada objetiva, pero en muchos casos es subjetiva, o habrá partes de objetividad y partes de subjetividad. Pero en todo caso, el reclamo que hacemos desde esa fragilidad es tan enorme que no hay padres en el mundo que puedan ofrecer ese amor que nosotros interpretamos como abandono. Y por lo tanto, fíjate que un rechazo es un abandono más activo, pero no deja de ser un abandono. Fíjate que es una injusticia que alguien se sienta abandonado, cualquier persona del mundo, cualquier ser humano. Al mismo tiempo, es una humillación sentirse abandonado, porque nadie deberíamos sentirnos abandonados por aquellos que deben protegernos, que es donde empiezan las heridas de infancia, cuando quien nos debe proteger
nos hace daño, nos perjudica. Y finalmente es evidente que es una traición porque esa protección la esperamos de ese núcleo duro nuestro, de esos progenitores y de esos padres sanguíneos. Por lo tanto, fijaros qué panorama, que aún no ha llegado el ego, a los 6 años, que llega a partir de sus 6 años, y tenemos ya 5 heridas de infancia y sin resolver. Y en aquel momento no tenemos herramientas de ningún tipo para resolverlas. Solo sobrevivimos. Y el ego llega como para ayudarnos aparentemente a sobrevivir. Es decir, llega aparentando que nos va a proteger cuando en realidad nos deja siempre con el culo al aire, cumpliendo perfectamente con su función. Porque el ego es muy inteligente. Fijaros que a veces una sola frase, a veces un simple WhatsApp nos perjudica una semana entera. Permitimos que nos perjudique una semana entera o unos días. Pasamos a tener perturbaciones emocionales por una simple frase. Es decir, esa inteligencia quiere decir tener una capacidad de adaptarse al entorno para cumplir con su función, que es hacernos sufrir hasta que aprendamos a vivir sin sufrir. Al mismo tiempo, ese ego es muy perseverante, va a estar toda la vida con nosotros, es biológico. Por lo tanto, de percibirlo o mientras lo percibimos como un enemigo, estamos en camino de crecimiento o estamos en el campo de concentración, sufriendo, aparentando que no sufrimos y aparentando que todo va bien. Que ese es nuestro mayor desgaste, la apariencia, el fingir. Porque eso es darle todo el poder al ego. Ya no vivimos nuestra vida, vivimos la vida automatizada de esos mecanismos. Y finalmente es muy sutil. Muchísima gente se cree que como es, está identificado con su personaje, que es como es, y no tiene ni la más mínima remota idea de quién es. Claro, ¿cómo vamos a estar en paz interior si no tenemos ni idea de quiénes somos? La primera herramienta del ego es, sin duda, la personalidad. Por lo tanto, por favor, investigar qué personalidad tengo, qué enneagrama soy, para que de alguna manera, al leerlo, ese conocimiento, luego aplicándolo, lo transformaremos en sabiduría, pero ese conocimiento ahora mismo nos irá muy bien para entender por qué tenemos las pulsiones que tenemos, por qué reaccionamos y no damos respuesta, por qué automatizamos nuestros comportamientos, por qué siempre tenemos la reacción a punto, porque vivimos en piloto automático. Es decir, ante circunstancias iguales o parecidas, siempre reaccionamos igual porque no reacciona nuestra esencia. Nuestra esencia daría una respuesta, pero no la sabemos. Y por lo tanto vivimos instalados en el miedo y la culpa. Y desde ahí sobrevivimos. Se trata de que el crecimiento personal nos acompaña a conocernos, a descubrirnos, a sanar y a superar esas heridas de infancia. Se trata de que aprendamos a conocernos para poder mejorar esas pulsiones que luego nos llevan siempre a arrepentimiento y culpa. Y aparentar y fingir que no ha pasado nada. Y estamos sufriendo y sufriendo y sufriendo. Estamos muertos de miedo, un miedo que no existe, y estamos culpándonos constantemente de algo que sí que somos responsables, pero jamás somos culpables. Fijaros qué características tiene el ser humano como para no entrar en crecimiento personal, como para el abandono de uno mismo. Es de una responsabilidad tan grande, y os lo dijo, os lo está diciendo quien estuvo 50 años ahí, sufriendo como un loco, por no tener conciencia de que podía mejorarme, pensándome que yo era así. No, nadie somos así. Todos tenemos una esencia que al buscarla, al trabajarla, al descubrirla, aprendemos a vivir desde el amor y no desde el miedo y desde la culpa. Por lo tanto, ya no hay aquel bucle en que la emocionalidad me lleva a impulsos, a gestionar mi vida sin ningún tipo de gestión. No hacemos nada. Solo reaccionamos. Y ese es nuestro ego. Por lo tanto, os invito a que reflexionéis, a que estos días, yo decía el otro día en un programa, en una entrevista muy chula que me hizo Alex Comunica en su programa, yo decía que para este año, nuevamente, ya llevo años haciéndolo, lo hice público el año pasado, este año lo repito, porque, insisto, es decir, mi único deseo para este año nuevo es seguir en crecimiento. Fíjate que así consigo, en todo momento, cuando emprendo una acción o tomo una decisión, saber si estoy alineado con mi deseo o no. Por lo tanto, eso me permite mejorarme enormemente, y al no tener una lista de incumplidos, que es lo que ocurre a todo el mundo, que ahora voy a poner la intencionalidad y luego no va a servir para nada, no hay insatisfacción en mí, no hay frustración, no hay autodecepción, porque acabo el año muy satisfecho porque sigo en crecimiento. Y desde ese crecimiento he tomado decisiones de alto voltaje,
he tomado decisiones que ayudan a muchos a transformar su realidad, he tomado decisiones, he hecho acompañamientos, he tomado un montón de acciones que han sido coherentes conmigo, porque esa coherencia es la que me va a dar la paz interior, que genera la plenitud y que me permite reconocer la felicidad. Lo dejo aquí. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana próxima. Buenos días.